¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Llegó el verano en el hemisferio norte, donde yo me encuentro y donde se encuentran Starbase, Cabo Cañaveral, California y demás, así que la cosa se está poniendo calentita, y en todos los sentidos. Como sé que os gusta estar al día de todo lo que se mueve en el entorno de SpaceX, os traigo otra ración de noticias frescas y jugosas. ¿Listos? Pues vamos a ello. Poco después de subir el anterior vídeo de noticias, concretamente el 17 de junio, se produjo otro lanzamiento más de SpaceX, el número 19 de la compañía este 2021, y el 122 de un Falcon 9 en los 11 años de servicio de este emblemático vehículo. En esta misión se pondría en órbita el satélite de posicionamiento global GPS-3 SV-05, apodado Neil Armstrong. Este satélite, el quinto del tipo Block 3, y con una vida útil de aproximadamente 15 años, debería unirse a la red de 31 satélites ya operativos de esta famosa red. Y no será el último, ya que otros 5 satélites de este tipo serán lanzados hasta el 2023. El encargado de colocar los aproximadamente 4.000 kilos de peso de la carga útil rumbo a una órbita media de unos 20.000 kilómetros de altura sería el B-1062, que volaría por segunda vez. Hay que recordar que esta misión, gestionada por la Fuerza Espacial Estadounidense, era considerada de seguridad nacional y, por primera vez en la historia, era lanzada en un vehículo reutilizado. De hecho, esta misma primera etapa fue la encargada de lanzar, el pasado 5 de noviembre del 2020, el satélite GPS-3 SV-04, alias Sacagawea, de manera que ha servido para que el Departamento de Defensa monitorice y valide los procedimientos de SpaceX para reacondicionar una primera etapa en vistas a una nueva misión. Así, a la hora prevista, se daba el pistoletazo de salida a una nueva misión diurna de la compañía de Elon Musk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon, go GPS. De nuevo pudimos disfrutar de unas imágenes impresionantes de las distintas fases del lanzamiento. La rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral alejándose desde las cámaras on-board, así como la rotura de la barrera del sonido a poco más de un minuto del lanzamiento, nos brindaron de nuevo espectaculares imágenes. El apagado de los 9 motores Merlin 1D, seguido de la separación de ambas etapas y del encendido del motor de la segunda etapa, se llevó a cabo también sin incidencias. Seguidamente, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa y la separación de ambas mitades de la cofia en la segunda, que eran nuevas en este lanzamiento, aconteció con la acostumbrada fluidez. Aunque la retransmisión estaba siendo de una calidad espectacular, lo mejor aún estaba por llegar, sobre todo después del encendido de reentrada en la primera etapa, de 3 motores y unos 20 segundos de duración, y las maniobras de la misma en preparación del aterrizaje sobre la barcaza JRTI, situada a unos 600 kilómetros mar adentro. Y es que las imágenes nos llegaron sin cortes durante todo el trayecto de descenso, así que pudimos disfrutar de unas maniobras finales espectaculares, y por momentos, con cierta incertidumbre debido a la aparente desviación de la B-1062 respecto a la diminuta barcaza. Y no solo pudimos ver la espectacular maniobra nítidamente desde las cámaras on-board de la primera etapa, sino desde la cámara situada en la barcaza, que nos llegó sin cortes ni molestas pixelaciones. Todo un espectáculo para los sentidos. Incluso unos días después, SpaceX liberó un pequeño vídeo desde la barcaza en el que podía verse a nuestro protagonista descender desde los cielos de forma imponente. En esta misión, el motor de la segunda etapa se apagaba pocos segundos antes del aterrizaje, entrando en órbita a unos 27.500 km por hora. Casi 1 hora y 4 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de 44 segundos de duración, que aumentaba su velocidad hasta casi los 34.000 km por hora, y la colocaba en una órbita elíptica con un apogeo aproximado de 20.000 km. Finalmente, casi 1 hora y media después del despegue, se liberaba la carga y podía darse por concluida la misión con éxito. Unos días después llegaba a Port Cañaveral el barco Hoss Briarwood, en su primera misión, con las 2 mitades de la cofia aparentemente intactas en su cubierta. Poco después hacía su aparición la barcaza JRTI con la flamante B-1062 a bordo, la cual era colocada rápidamente en posición horizontal y asegurada para ser trasladada al hangar en preparación para su siguiente misión. Estos últimos días se han instalado en la ISS los 2 rollos de paneles solares y-rosa, transportados en el maletero de la cápsula C-209 en el marco de la misión de carga CRS-22 de SpaceX para la NASA. Los astronautas Shane Kimbrough y Thomas Pesquet, pertenecientes a la Expedición 65 de la Estación Espacial Internacional e integrantes de la misión Crew 2 de SpaceX, fueron los encargados de colocar estos importantes componentes sobre el segmento P6 de la estación.
3 paseos espaciales les ha costado despegar y poner en funcionamiento ambos elementos, que producirán cada uno de ellos unos 20 kilovatios de potencia. El objetivo final es desplegar 6 rollos más para volver a dotar a la veterana estación de 215 kilovatios de potencia total, ya que los anteriores paneles seguirán funcionando pero con un rendimiento inferior. Hablando de la ISS, el pasado 30 de junio, en horario de Moscú, se lanzaba desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, a bordo de la Soyuz 2.1A, la cápsula de carga Progress MS-17. Hay que recordar que, a diferencia de la Dragon 2, esta cápsula no puede retornar carga a la superficie de la Tierra, pero por otro lado puede utilizar sus motores principales para elevar periódicamente la órbita de la estación. 2 días después del lanzamiento, el 2 de julio, se acoplaba con éxito al módulo Poisk con sus casi 3 toneladas de suministros, combustible, oxígeno y agua a bordo. Por otro lado, la NASA sigue avanzando con paso, ahora sí, firme y decidido, hacia el primer lanzamiento del cohete superpesado SLS en el marco de la misión Artemisa 1, previsto para finales de este año. Recientemente se han ensamblado los propulsores laterales de combustible sólido con el flamante logo Worm de la NASA pintado en el fuselaje. También, encima de la etapa central, se han colocado tanto el adaptador de la etapa del vehículo de lanzamiento, que conecta el cuerpo principal del vehículo con la etapa de propulsión criogénica interina encargada de proporcionar el impulso necesario a la nave Orión para poder alcanzar la Luna, como esta última. Es curioso el sprint final que estamos viendo entre el sistema Starship Super Heavy y el SLS por ver quién llega antes a órbita. ¿Por quién apostaríais vuestro dinero? En cuanto a la agenda más inmediata de SpaceX, julio va a ser un mes tranquilo en cuanto a lanzamientos comerciales orbitales. Eso sí, parece que se va a llevar a cabo al menos un lanzamiento Starlink desde la base aérea de Vandenberg, en la costa oeste, a órbita polar. Hay que recordar que, además del veterano B-1049, se ha trasladado recientemente a California el B-1051, lo que indica que SpaceX tiene prevista una cadencia de lanzamientos en la costa oeste como no se veía desde hace años. Además, la barcaza O'Cisley ya cruzó el canal de Panamá a bordo del carguero Mighty Sherman 1 y recientemente ha llegado al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, donde ya espera su siguiente misión, esta vez en aguas del Pacífico. Está claro que la confianza de Elon Musk y su equipo están por las nubes, así que puede permitirse el lujo de trolear a la competencia en Twitter, lo que, como sabéis, le encanta. Recientemente ha bromeado con Tory Bruno, CEO de ULA, respecto al retraso en la entrega de los motores de su nuevo cohete Vulcan Centaur, los BE-4 fabricados por Blue Origin. Tory ha entrado al trapo sin temor alguno, y ha propiciado un crossover épico en la red del pajarito azul. A un tuit del bueno de Tory comentando un timelapse de la preparación de la estructura de empuje del nuevo cohete de ULA, Elon atacó sin piedad preguntando cuándo llegaban los motores, golpe bajo. Sin embargo, Tory contraatacó con un tuit asegurando que muy pronto, y que si quería lo invitaba a un tour para ser testigo del momento en cuanto Blue Origin hiciera entrega de los mismos. Elon aceptó encantado, no sin antes lanzar un nuevo dardo envenenado comentando que podía llevarle algún Raptor de repuesto por si las moscas. La respuesta de Tory a ese segundo envite fue genial, agradeciéndole el detalle pero declinando el ofrecimiento ya que había oído que su pájaro iba a necesitar muchos de esos para volar, y no era su intención que hiciera corto. Grandes ambos. Posteriormente, Tory ha comentado que el BE-4 lleva varios miles de segundos de pruebas entre varios motores y parece que está proporcionando un ISP mayor de lo esperado. Por otro lado, Elon comentaba que el trabajo necesario entre 2 vuelos de un Falcon 9 era cada vez menor y que en el sistema Starship Super Heavy este sería literalmente cero. Además, una vez superada la barrera de las 10 reutilizaciones, el nuevo reto está en llegar a 20 o incluso 30 lanzamientos de una misma primera etapa. A alguien se le ocurrió preguntar a Tory si ULA con su Vulcan podía competir con eso, a lo que el interpelado respondió que sí, y que de hecho habían ganado ya unos 30 contratos. Ante esta afirmación, Elon no pudo contenerse, y literalmente afirmó que ULA estaría muerta de no ser por la política de tener al menos 2 proveedores de lanzamiento del Departamento de Defensa, lo que obliga a los contribuyentes a pagar más por el mismo servicio, y criticó abiertamente a ULA que no quisiera eliminar esta restricción en este caso, cuando Lockheed Martin removió cielo y tierra para que el Departamento de Defensa aceptara un solo proveedor en el caso del avión de combate F-35. Como veis, saltan chispas y más cuando hablamos de los suculentos contratos del Departamento de Defensa. Como apunte final de este bloque, comentar que la empresa Virgin Orbit consiguió, el pasado 30 de junio, realizar con éxito su segunda misión del cohete Launcher One, la primera comercial y operativa denominada Tubular Bells Part 1. Se trata de un cohete de 2 etapas con 21 metros de largo y 30 toneladas de peso, combustible incluido, que puede poner en órbita baja hasta 300 kilos de carga útil. La particularidad de este vector es que se lanza desde el 747 modificado apodado Cosmic Girl, lo que genera imágenes espectaculares como las que podéis ver. En esta misión se pusieron en órbita 4 CubeSats del Departamento de Defensa, el satélite Brick 2 holandés y 2 satélites de observación polacos llamados Stork, que de hecho son los primeros satélites comerciales que pone en órbita la compañía.
Hablando de nanosatélites, microsatélites y demás, el pasado 30 de junio, el día de mi cumpleaños, SpaceX llevó a cabo la misión Transporter 2, en la que se pusieron en órbita polar heliosíncrona, en el marco del programa Rideshare, 85 pequeños satélites de diversos clientes como Spaceflight, Exolaunch o D-Orbit, además de 3 nuevos satélites Starlink, sumando un total de 88 pasajeros. A pesar del gran número de satélites, el récord lo sigue ostentando la misión Transporter 1, con 143, aunque curiosamente la masa sumada de los satélites comerciales, sin contar los Starlink, fue mayor en este último lanzamiento. La protagonista fue la primera etapa B1060, que volaba por octava vez justo un año después de su primera misión, la GPS-3 SV-03. Como peculiaridad, comentar que el aterrizaje de esta misión se iba a producir en tierra firme, en concreto en la rampa de aterrizaje LZ-1 de Cabo Cañaveral, cosa que no sucedía desde diciembre del 2020 y que nos aseguraba un gran espectáculo. Las dos mitades de la cofia también serían reutilizadas, ya que ambas volaban por tercera vez. Así pues, a la hora prevista, los 9 motores Merlin 1D hacían ignición y el Falcon 9 emprendía su marcha desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral en la misión número 20 de este año para la compañía de Elon Musk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Los primeros compases de la misión transcurrieron sin mayores incidencias, en particular el paso por el punto de Max-Q, el apagado de los motores principales y la separación de ambas etapas. A partir de ese momento podíamos disfrutar de la novedad de la jornada, ya que éramos testigos del encendido de retorno, o pushback en inglés, encargado de poner la primera etapa rumbo a tierra firme de nuevo. Es interesante fijarse en la telemetría de la primera etapa para ver la diferencia entre un aterrizaje en una barcaza y un aterrizaje en tierra firme. Pudimos ver cómo el apogeo en la trayectoria de la primera etapa era de 141 km de altura, mientras que la velocidad en ese punto, por supuesto horizontal, era de poco más de 1100 km por hora, desde los casi 6000 km por hora alcanzados en el momento de la separación de ambas etapas. En el lanzamiento anterior, del que hemos hablado al principio, el apogeo se produjo a 117 km de altura y a una velocidad horizontal de casi 7200 km por hora. Mientras esto sucedía, evidentemente, el motor de la segunda etapa se encendía y continuaba su aceleración en busca de la velocidad orbital, que esta vez sería de más de 28.500 km por hora. Además, se desplegaban correctamente las rejillas aerodinámicas y se eyectaban con éxito las dos mitades de la cofia. Casi 7 minutos después del despegue se realizaba el encendido de reentrada, el cual también es interesante comparar con el encendido de reentrada, por ejemplo, de la misión anterior. Así, en esta se efectuaba a unos 53 km de altura y unos 4.700 km por hora, mientras que en la misión anterior se realizó a casi 60 km de altura y a más de 8.000 km por hora. Sin duda, una recuperación en una barcaza es mucho más agresiva para el vehículo que una recuperación en tierra firme, ya que a pesar de que esta última llega a una altura mayor, lo hace a velocidades menores en el momento de entrar en las capas más densas de la atmósfera. Una vez la veterana B1060 traspasó la capa de densas nubes, pudimos ver imágenes espectaculares de un nuevo aterrizaje en tierra firme, lo cual, dicho sea de paso, coincidía con el apagado del motor de la segunda etapa y la entrada de la misma en órbita. La precisión de esta maniobra es digna de una película futurista, e insisto, no me canso de ver este prodigio de la tecnología que aún nadie ha conseguido igualar a pesar de que SpaceX lo ha realizado ya 89 veces. De hecho, me dan una envidia terrible todas esas personas que pueden verlo en directo disfrutando de un día de playa. ¿A vosotros no? Unos 55 minutos después del lanzamiento se producía un segundo encendido del motor de la segunda etapa para acabar de ajustar la órbita, y poco después empezaba el carrusel de liberaciones de satélites que se extendería más de media hora y que culminaría con la partida de los 3 satélites Starlink a órbita polar. Por tanto, un nuevo éxito para los chicos de SpaceX, redondeado por una recuperación exitosa de las dos mitades de la cofia a cargo del barco Hawks Briarwood, que, por cierto, después de hacer entrega de la valiosa carga, ha dejado la flota de la compañía tras únicamente 2 misiones de servicio. Como he comentado previamente, en julio vuelven los lanzamientos Starlink. De hecho, la compañía estima que este agosto todos los satélites lanzados hasta el momento, dispuestos en 72 planos orbitales de 53 grados de inclinación, estarán ya colocados en sus órbitas finales y operativos, pudiéndose ofrecer por fin cobertura en cualquier lugar del planeta excepto en los polos, lo que supone la casi totalidad de la población mundial. Precisamente, los lanzamientos desde Vandenberg van orientados a completar la cobertura en las zonas polares, la cual podría estar lista en 6 meses, es decir, a finales de este año 2021 o principios del 2022. Recordemos que la siguiente fase del despliegue de la megaconstelación de SpaceX comprende el lanzamiento de 1.250 satélites a órbitas polares y otros 1.584 a órbitas parecidas a las actuales.
Los primeros completarán la cobertura global y los segundos mejorarán el ancho de banda y las latencias actuales. Hablando de cobertura global, hay que decir que Chile se ha convertido en el primer país de Latinoamérica que ha concedido permiso a la compañía de Elon Musk para desplegar en fase piloto el servicio. Los primeros afortunados se encuentran en la región de Coquimbo y Los Lagos, y en concreto, 2 colegios de zonas aisladas han recibido ya su kit de conexión a Internet. El servicio, en estos 2 casos particulares, será gratuito durante el primer año y posteriormente será asumido por las autoridades locales. La compañía se halla en pleno proceso de obtención de los permisos necesarios para poder operar en multitud de países, lo que augura un brillante futuro para este servicio. El propio Elon Musk se hacía eco en Twitter de la superación de la simbólica marca de 69.420 conexiones simultáneas activas en la red, lo cual empiezan a ser números más que respetables. Con una base de usuarios cada vez más grande, SpaceX está recopilando información muy valiosa y a la vez experimentando las primeras incidencias. Una de las más curiosas es la desconexión de la antena cuando ésta alcanza los 50 grados Celsius. Ni qué decir tiene que no es usual que se alcancen estas temperaturas, pero con la llegada del verano en el hemisferio norte, este hecho no es tan excepcional en ciertas zonas. Los usuarios han buscado soluciones caseras, pero el servicio técnico de la compañía ha asegurado que no es un fallo de diseño, sino que es una medida de seguridad preventiva programada en el firmware del equipo que va a ser modificada en una próxima actualización, ya que el hardware del equipo puede operar sin problemas a esos 50 grados. Ya veis, solución de los problemas al estilo Elon Musk, con actualizaciones de software. Por otro lado, SpaceX ya está trabajando con Boeing y Airbus para dotar de conexión a Internet los modelos 737 y A320. Según Elon Musk, el regulador exige que se certifique el uso de Starlink por cada modelo de avión, así que se están centrando en los 2 que más volumen de pasajeros mueven al año. Aunque podría parecer que con toda esta información sería interesante que SpaceX se planteara la salida a bolsa de esta unidad de negocio, el propio Elon se ha apresurado a decir que pasarán varios años hasta que los beneficios de la compañía sean constantes y predecibles, momento en el que cree que será posible convertir Starlink en una compañía cotizada. Mientras tanto, según sus propias palabras, el objetivo sigue siendo tan modesto como simplemente no quebrar. Por si acaso, id ahorrando para cuando llegue el momento. Como sabéis, Starlink no es la única megaconstelación que está siendo desplegada actualmente, y de hecho, el pasado 1 de julio, OneWeb lanzó su 8º lote de 36 satélites, con los que suma ya 254 en órbita. La misión, efectuada desde el cosmódromo de Vostochny, en Rusia, a cargo de una Soyuz 2.1B, fue todo un éxito, y si los lanzamientos se suceden a un ritmo parecido al actual, la compañía inglesa podría dar servicio a todo el mundo a finales del 2022. Curiosamente, las primeras zonas que podrán disfrutar de este servicio de acceso a Internet serán las situadas por encima del paralelo 50 de latitud norte, incluido el mismísimo Polo Norte, mientras que otras latitudes irán llegando paulatinamente. El pasado 14 de junio, la NASA anunció que trabajaba con el objetivo de lanzar la misión Cryo 3 el 31 de octubre del 2021. En esta misión, los astronautas Raja Chari, Tom Mashburn, Kayla Barron y Matthias Maurer viajarán a bordo de la Crew Dragon C-207 Resilience a la ISS como integrantes de la Expedición 66. Durante unos días coincidirán con los miembros de la misión Crew 2, que retornarán a casa durante la primera quincena de noviembre. Y es que la actividad de SpaceX en cuanto a misiones tripuladas se refiere va a ser frenética durante los próximos meses, ya que, además de la Crew 3, el 15 de septiembre está prevista la misión Inspiration 4. Los 4 integrantes de la misma, Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arsenault y Christopher Sembrowski, se están entrenando desde hace semanas en el cuartel general de la compañía de Elon Musk, en Hawthorne, California. Curiosamente, han coincidido con Miguel López Alegría y Larry Connor, comandante y piloto de la misión AX-1 de Axiom Space, que también se están entrenando estos días en las mismas instalaciones con la vista puesta en enero del 2022, fecha en la que está prevista su misión. Hay que recordar que ambas misiones son privadas y turísticas, la primera a órbita terrestre y la segunda a la Estación Espacial Internacional. En cuanto a los vuelos tripulados suborbitales, recientemente hemos sabido que la FAA ha concedido a Virgin Galactic permiso para poder realizar vuelos al espacio con tripulación en su vehículo Spaceship Two. Ni qué decir tiene que se trata de un hito muy importante para la compañía, ya que le da vía libre para iniciar la explotación comercial de su servicio de turismo espacial. Las acciones de la compañía celebraron la noticia con fuertes subidas en bolsa, pero la bomba saltó el pasado 2 de julio cuando la empresa de Richard Branson anunció que la primera misión se llevaría a cabo el 11 de julio, unos días antes que la de su máximo rival, el New Shepard de Blue Origin, programada para el 20 de este mismo mes. Así pues, parece que la batalla por ser el primero en realizar un vuelo privado turístico al espacio tendrá como vencedora a Virgin Galactic. De todas formas, no está claro quién va a ganar la batalla mediática, ya que Blue Origin ha anunciado el 4º integrante de la misión de la compañía, en este caso una mujer, que no es otra que Wally Funk.
Esta pionera de la aviación de 82 años e integrante del programa Mercury 13 en los años 60, se ha mostrado encantada con la oportunidad que le ha brindado Jeff Bezos y va a poder cumplir su sueño de viajar al espacio, algo que la NASA no les permitió ni a ella ni a sus compañeras en los tiempos precisamente de Alan Shepard y compañía. Las vueltas que da la vida. Capítulo aparte merece el programa espacial tripulado chino, y es que el 17 de junio, después de casi 5 años de sequía, el país asiático lanzaba de nuevo una misión tripulada, la Shenzhou 12, desde la rampa 921 del complejo de lanzamiento 43 del Centro Espacial de Jiuquan, provincia de Mongolia Interior. El cohete utilizado fue el Larga Marcha CZ-2F/YY12, a bordo del cual viajaban 3 astronautas, Nie Jiasheng, Liu Boming y Tang Hongbo. El lanzamiento se produjo sin incidentes y la nave Shenzhou se acopló 6 horas después con éxito al módulo Tianhe de la Estación Espacial Tiangong, único módulo de la estación hasta el momento. De nuevo la humanidad vuelve a tener 2 estaciones espaciales habitadas, lo que no sucedía desde el 2008. El trabajo de los astronautas durante sus 3 meses de estancia, récord de permanencia en el espacio para un astronauta de esa nacionalidad, va a ser conseguir que la nueva y flamante estación sea un lugar habitable y apto para llevar a término los trabajos e investigaciones futuras. Aunque no solo han estado ocupados dentro de la propia estación, sino que el 4 de julio 2 de los 3 ocupantes realizaron un paseo espacial de más de 6 horas de duración, el segundo en toda la historia del país asiático y el primero de 2 astronautas a la vez, en el que instalaron varios componentes, probaron y usaron herramientas, desplegaron una cámara panorámica y simularon un regreso de emergencia. No parece que vayan a tener tiempo de aburrirse. Es bueno repasar rápidamente lo más destacado en relación al planeta rojo. No obstante, es el objetivo final de SpaceX. Por un lado, Perseverance está ya inmerso, por fin, en su primera campaña científica, que tendrá una duración de varios meses y en la que se espera explore una zona de unos 4 km². Durante esta fase se recolectarán las primeras muestras de la superficie que serán traídas de vuelta a la Tierra en futuras misiones. Hasta ahora, el protagonista había sido el pequeño helicóptero Ingenuity, que no obstante sigue acompañando a Perseverance en su periplo por el cráter Jezero. El pasado 22 de junio realizó su octavo vuelo, de 77,4 segundos y 160 metros de distancia, mientras que el pasado 6 de julio realizó su noveno y más arriesgado desplazamiento hasta el momento, esta vez de 166,4 segundos de duración y 625 metros de distancia, sobrevolando a 5 metros por segundo una zona demasiado peligrosa para el rover. Esta misión ha sido la más desafiante después del vuelo inaugural, y había altas posibilidades de que algo fuera mal. El pequeño helicóptero seguirá deleitándonos con sus espectaculares peripecias en la tenue atmósfera marciana durante las próximas semanas. Por otro lado, la misión china Tianwen-1 y el rover Zhulong siguen dando que hablar. Recientemente hemos podido ver imágenes espectaculares del despliegue de paracaídas del módulo de descenso, parecidas a las que nos proporcionó el propio Perseverance de la NASA. Pero es que además hemos podido ver un pequeño vídeo grabado por la cámara remota, la responsable de la foto del famoso selfie, en el que puede verse el rover desplazándose por la superficie. Sin duda, imágenes únicas que hasta ahora ninguna misión nos había mostrado. Pero quizás lo que ha dado más que hablar en los últimos días son los supuestos planes de China para llevar a un ser humano a Marte a partir del 2033. Hay que decir que no son planes oficiales, aunque son declaraciones realizadas por Wang Xiaojun, presidente de la empresa CALT, Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, encargada de la fabricación de los cohetes Larga Marcha. Al parecer, estos planes culminarían con la realización de misiones tripuladas en los años 2033, 2035, 2037, 2041 y posteriores. Es probable que esto sea más un deseo del propio Wang que una realidad, pero no es menos cierto que cada vez suenan más campanas en ese sentido, lo que podría propiciar que Estados Unidos estuviera más, digamos, incentivado por acelerar la conquista del planeta rojo. ¿Tenemos nueva carrera espacial a la vista? Finalmente, cabe destacar que una de las misiones estrella de la siguiente ventana de lanzamiento al planeta rojo del año que viene, la ExoMars 2022 de la ESA, superó con éxito uno de los tests más importantes que le quedaba por realizar, consistente en una prueba de despliegue del paracaídas de descenso del rover Rosalind Franklin. Parece, pues, que se va despejando el horizonte de cara al lanzamiento de esta importante misión en otoño del año que viene. Queremos otro rover explorando Marte. Vamos, por fin, a dar un vistazo a la actualidad en Starbase, que como siempre viene cargada de noticias de lo más apetitosas. Las últimas semanas, espacios trastornados de todo el mundo, hemos estado apostando por la fecha del tan ansiado primer lanzamiento orbital del sistema completo Starship Super Heavy. Como sabéis, tanto la presidenta Wayne Shotwell como el mesías Elon Musk han afirmado que confían en que se produzca este mismo mes de julio, aunque parece claro que tendremos que esperar un poquito más. Pero realmente, ¿qué información tenemos hasta ahora? En un vídeo grabado en las instalaciones de Hawthorne, en el que aparecía Wayne Shotwell, podía verse el esquema de los motores tanto de la Starship como del Super Heavy con una cuenta atrás de poco más de 25 días.
Esto, aunque se especuló con que podrían ser los días restantes para el vuelo orbital, es más probable que se tratase de una cuenta atrás para la entrega de los motores por parte de la fábrica a McGregor, Texas, de cara a su certificación para el vuelo. En ese momento, hacia mediados de junio, parecía que no había sido entregado ninguno de los 3 R-Back de la Starship, Raptor optimizado para el vacío, ni ninguno de los 20 R-Boost, Raptors del anillo exterior de motores del Super Heavy, sin capacidad para cambiar su orientación. Recientemente hemos podido ver la llegada a Starbase de un motor R-Back y 2 motores R-Boost, el RB3 y el RB4, además del SN79, también denominado RC79 por Raptor Central, o uno de los motores centrales del Super Heavy. Aunque el tema de los motores está más o menos controlado, parece ser que cerca de Starbase se está adecuando una zona que podría ser una especie de McGregor en pequeño, es decir, unas instalaciones en las que se podría inspeccionar, reparar y probar motores Raptor para agilizar las pruebas de los diferentes prototipos. Y es que se espera que haya iteraciones de boosters hasta como mínimo el B10 y de Starships hasta la S30, con cambios y mejoras continuas. Pero también las instalaciones de McGregor siguen recibiendo mejoras, y además de los nuevos stands para probar Raptors en posición vertical, se ha construido otro para probar los impulsores RCS de gas caliente, que deberían sustituir a los de nitrógeno para simplificar el diseño y depender solo de metano y oxígeno líquidos como combustible y comburente. De la misma forma que se quiere sustituir el helio para presurizar los tanques y utilizarlo de forma autógena con los gases producto de la combustión de los motores. Aunque se ha visto uno de estos nuevos RCS en el B3, luego hablaremos del mismo, Elon ha comentado que en estas primeras versiones se instalarán los convencionales de nitrógeno para evitar riesgos innecesarios. Por otro lado, sabemos que SpaceX ha pedido permiso a la FCC para comunicar con 6 terminales Starlink instalados en la Starship y el Super Heavy a partir del 1 de agosto. Las comunicaciones se llevarían a cabo durante el lanzamiento en Starbase, la recuperación del booster, el vuelo de la Starship y la posterior reentrada atmosférica. Este sería uno de los datos que indicaría que, como mínimo, hasta el mes que viene nos espera el primer intento de vuelo orbital. Al parecer, la compañía espera poder transmitir a través de la megaconstelación Starlink cantidades ingentes de telemetría, incluso mientras el plasma ionizado envuelve el vehículo durante la reentrada desde velocidades orbitales e imposibilita las comunicaciones en frecuencias convencionales. Declaraciones recientes de Elon Musk han dejado claro que el primer vehículo orbital serán el B4 y el S20, es decir, el Booster 4 y la Starship 20. Hay que recordar que el B3 se ha estado ensamblando desde hace semanas en el Hype Bay e incluso Elon ilustró el proceso con algún tuit muy comentado. Finalmente, el pasado 1 de julio se trasladó a la rampa suborbital A y las espectaculares imágenes que ilustraron ese momento enloquecieron a los espacioastronautas de todo el mundo. Este prototipo, de casi 70 metros de altura, está destinado a pruebas de llenado de tanques y test relacionados con el equipamiento de tierra, comunicaciones, aviónica, etc. Recientemente se ha trasladado a la zona de lanzamiento lo que parece ser un mecanismo para simular el empuje que podría ser utilizado en las inminentes pruebas del B3, que podrían haber empezado en el momento de publicarse este vídeo. Tampoco sabemos si se le instalarán los 29 motores o si se llevará a cabo algún encendido estático con menos motores. Sin embargo, lo que sabemos es que esta bestia no volará, ni saltará, así que habrá que esperar a su hermano menor, el B4, que ya está siendo ensamblado y del que ya se han empezado a ver secciones en la zona de fabricación. Elon ha asegurado que el B4 contiene multitud de cambios respecto al B3, lo que permitirá, entre otras cosas, producirlo más rápido que su precursor, el cual al parecer ha costado sudor y lágrimas hacerlo realidad. Asimismo, la Starship S20 también está siendo construida en el mismo lugar. De hecho, ha empezado a ser ensamblada verticalmente en el Mid-Bay, y no parece descabellado que ambos vehículos estén listos para la acción antes de que acabe el mes. Hemos sabido también que SpaceX está construyendo, en las propias instalaciones de Starbase, una fábrica de losetas térmicas hexagonales in situ para acelerar el proceso de construcción de segundas etapas, que como sabéis tienen que llevar toda la parte inferior, con la que impacta contra la atmósfera en la reentrada, repleta de estos elementos para poder soportar las altas temperaturas generadas. A pesar de todo lo que hay por hacer, Elon Musk ha asegurado que este mes podremos ver un sistema Starship Super Heavy al completo, en lo que sin duda será otra imagen que dará la vuelta al mundo. Otra incógnita que planea sobre la fecha de lanzamiento es el imprescindible y preceptivo permiso de la FAA, que está pendiente de un segundo estudio de evaluación e impacto ambiental en el que están trabajando codo con codo ambos organismos. Al parecer, el ente regulador entiende que SpaceX está entrando en una nueva fase de pruebas y que ya no es válido el permiso concedido hasta el momento. Así que la compañía de Elon Musk va a tener que trabajar duro también en este aspecto, y tomar las medidas preventivas que se desprendan del mismo con la mayor celeridad posible. Hablando de la FAA, que siempre parece estar asociada a problemas para SpaceX, comentar que recientemente esta organización ha defendido a la compañía de Elon Musk en la investigación abierta para estudiar la posible violación de la licencia otorgada por este organismo para el salto del SN8, el primero de una Starship completa.
Al parecer, aunque realmente se violó algún punto de la misma, el organismo estatal no ve mala fe en las acciones de la compañía de Elon Musk y justifica las mismas alegando que los técnicos desobedecieron pensando que el inspector no había recibido la información actualizada respecto a las medidas tomadas, procediendo con la prueba sin ser conscientes de que no disponían de la autorización correspondiente. Curioso, ¿no? Otro frente abierto es la construcción de la zona de lanzamiento. Aquí podemos identificar 3 puntos críticos. Por un lado tenemos la torre de integración o servicio, que sigue avanzando a buen ritmo y de hecho únicamente queda por ensamblar el 8º y último segmento, algo más corto que los demás, antes de alcanzar los más de 140 metros de altura. Este último segmento prefabricado ya está a punto de ser completado en la zona de construcción y podría ser transportado y ensamblado en la torre en los próximos días. Incluso la grúa LR 11350, alias Frankencrane, está siendo extendida para poder proceder con este último peldaño de la construcción de tan emblemática infraestructura. También ha sido instalado en la base de la misma un potente montacargas reciclado de la plataforma petrolífera Phobos y que podría dar soporte tanto a la grúa que debe colocar la Starship encima del booster como al mecanismo encargado de cazar al vuelo el Super Heavy. Por otro lado, tenemos la rampa de lanzamiento, que también está avanzando a buen ritmo y parece que después de colocar los anillos horizontales que unen las 6 patas por la parte superior, en las próximas semanas podría instalarse la estructura circular que llevan varios meses construyendo en la zona de fabricación. Otra estructura circular se está fabricando en la zona cuyo propósito se desconoce, aunque podría formar parte de alguna manera de la rampa de lanzamiento. ¿Qué opináis? Finalmente tenemos la granja de tanques orbital, en la que actualmente vemos 2 tanques criogénicos, un tanque de agua y una cubierta criogénica. En el Midbay, junto al incipiente S-20, puede verse un tercer tanque criogénico de acero ya construido y listo para su transporte a la zona de lanzamiento, que ha venido llamándose GSE-3. Asimismo, en la zona de fabricación hay como mínimo 2 más en proceso de montaje. Por otro lado, en la zona de producción de propelentes, donde están las famosas letras iluminadas de Starbase, se hallan casi listas 3 cubiertas criogénicas. Aunque por separado no parece que ninguna de las piezas del puzzle sean un impedimento para un lanzamiento orbital en las próximas semanas, la cantidad de frentes abiertos en paralelo hacen que las posibilidades de que todo vaya bien y en plazo sean muy pequeñas. Además, las pruebas del B3 podrían afectar los trabajos en la zona, aun contando con que fueran exitosas. Por otro lado, una vez ensamblado y transportado el B4 y el S-20 a la zona de lanzamiento, deberán ser sometidos a una exhaustiva campaña de pruebas, que incluiría pruebas de llenado, encendidos estáticos, ensamblaje de ambos en la rampa, pruebas de equipamiento de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiadas variables. Y todo eso sin contar que pudieran enfrascarse en medio de todo ese mare magnum de actividad en el vuelo hipersónico del prototipo SN-16 que quiere llevar a cabo Elon Musk. Una locura. Al margen de todo esto, estas últimas semanas hemos conocido nuevos datos técnicos interesantes a propósito del sistema Starship Super Heavy. Por ejemplo, hemos sabido que el impulso específico del R-Back es de 378 segundos y que esperan llegar a los 380 aplicando algunas mejoras en el diseño. Por otro lado, hemos podido ver cómo las rejillas aerodinámicas del booster estarán separadas por 60, 120, 60 y 120 grados, en lugar de los 90 grados del Falcon 9. Este hecho se debe seguramente a la necesidad de permitir que el mecanismo de la torre de servicio pueda cazar al vuelo el vehículo en su vuelta a casa. El tanque de oxígeno líquido y el tanque de metano estarán dispuestos como en la Starship, es decir, el primero abajo, más grande, y el segundo arriba. Curiosamente, el mayor delta V, aumento de velocidad, será proporcionado por la segunda etapa, la nave Starship, lo que implica que el booster no necesitará realizar un encendido de reentrada como el Falcon 9, ya que la presión aerodinámica y el calor en la reentrada serán menores. Esto implica, a su vez, que la vida útil de una primera etapa será unas 5 veces mayor que la de una segunda etapa, es decir, por cada 10 vuelos de una Starship, el Super Heavy podría realizar 50. Aunque hace unas semanas Elon comentaba que el anillo exterior de 20 motores en la primera etapa sería equipado con una versión especial del motor Raptor con un empuje mayor y sin capacidad para cambiar su orientación, parece que ahora la idea es dotar el Super Heavy con hasta 33 motores, todos iguales, Raptor 2 lo ha llamado, y con un empuje de 230 toneladas, para que sumen un total de 7.600 toneladas, lo que sería una relación de empuje-peso de 1.5, ya que el sistema completo pesa unas 5.000 toneladas. Menuda bestia. Además, ha comentado que están estudiando la posibilidad de equipar la Starship con 3 motores extra R-Back, con lo que contaría con 3 motores atmosféricos como los del Super Heavy y 6 optimizados para el vacío. También se buscan posibles aplicaciones futuras de esta arquitectura. Una de las más llamativas, discutida por el propio Elon Musk con Saul Perlmutter, premio Nobel de Física en el 2011, sería la de aprovechar el propio cuerpo de la Starship para fabricar un telescopio orbital con una resolución un orden de magnitud superior a la del Hubble. Sería épico. Como veis, está claro que las próximas semanas y meses van a ser de lo más entretenidas en Starbase. Pronto volveremos a tener imágenes icónicas, cortesía de los chicos de SpaceX, como la del primer sistema Starship Super Heavy completo. Mientras, Elon Musk supervisa la acción desde su casa prefabricada de 36 metros cuadrados alquilada a SpaceX por $250 al mes. ¿Para qué más, no?
Por cierto, el pasado 28 de junio, el Mesías cumplió 50 años, y parece que en Starbase lo celebraron a lo grande con fuegos artificiales y una buena fiesta en el bar del Hype Bay. ¡Qué ganas de poder disfrutar de las vistas desde ese emplazamiento! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, like como el sistema Starship Super Heavy. Si te gusta el canal en general, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Comparte el contenido y déjame un comentario por aquí abajo. Los leo todos. Un abrazo enorme a los miembros del canal y muchas gracias por el apoyo incondicional que me dais. Y claro, una mención especial a los SpaceX Stormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Togusha, Prometeus 38, Adrián Frías, Miguel del Olmo, Moisés, Oliver Morales, Alonso 602, Germán Rodríguez, Elías González Galán, G. Caldero, Marc Galucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!